¿Qué tal? Saludo cordial a todos. Bienvenidos a este video de domingo, capítulo final de la cobertura de toda esta semana a la pelea que protagonizaron este sábado Canelo Álvarez y Caleb Plant, unificación de todos los títulos de las 168 libras y como todos ustedes saben fue victoria por nocaut en el penúltimo asalto de Canelo Álvarez. Nada que agregar a lo que ya se presumía de antemano. Fue una victoria que estaba dentro de las predicciones y todos los pronósticos daban ese resultado. Victoria de Canelo por nocaut. Un nocaut que parecía ya en las postrimerías de la pelea que no llegaría porque realmente hasta el 10º episodio dio casi una pelea perfecta dentro de lo que de él se esperaba. Caleb Plant le complicó la pelea a Canelo Álvarez al punto de que había muchos que la veían muy pareja en si la misma llegaba a las tarjetas. Después se supo que las tarjetas de los jueces lo tenían disparado adelante en los puntajes a Canelo Álvarez. Era imposible que también ganara Caleb Plant por las tarjetas de los jueces, pero existía aquella duda de que pudieran llegar igualados a la misma y se diera una pelea cerrada como muchos la estaban mirando. El knockout llega durante un verdadero apagón en el desempeño del estadounidense, porque llega, digamos, desde una posición incómoda, con la mano más incómoda de Canelo Álvarez para lograr el knockout, en una posición donde siempre había estado durante toda la pelea, estuvo resistiendo golpes allí contra las cuerdas, utilizando el hombro para protegerse permanentemente o cruzando la mano derecha. Era poco impensable que llegara un knockout de esa manera a un rival de Canelo que le llegaron todo tipo de golpes y no se vio lastimado en ningún momento. Por eso existió ese tipo de sorpresa entre gran parte de la parcialidad, que están divididos. Hay quienes vieron un knockout espectacular y hay quienes vieron prácticamente algo inexplicable, un knockout muy raro porque, repito, durante toda la pelea, durante los 10 primeros asaltos, en ningún momento se vio golpeado o que los trayazos de Canelo pudieran afectar de alguna manera el desempeño de un Caleb Plant, que de todas maneras vivió su fiesta boxística, su máxima pelea, su máxima bolsa, y en el caso de Canelo Álvarez obtiene entonces un nuevo título. Es el propietario en este momento de los 4 cinturones de las 168 libras, independiente de toda la polémica que hay detrás, especialmente de ese título del Consejo Mundial de Boxeo, que llegó a manos de Canelo de forma totalmente anómala, de que fue colocado allí poco menos que a la fuerza por el CMB. Recuerdan ustedes en el mes de agosto, cuando Canelo Álvarez levantó la mano y pidió pelear por ese título cuando ni siquiera estaba clasificado. Le dieron la posibilidad, iba a enfrentar a Yildirim, no enfrentó a Yildirim y el CMB resolvió colocar ese título en la pelea de Callum Smith, lo que fue pasar por arriba de todos los reglamentos. El punto es que con ayuda y sin ayuda, Canelo Álvarez hoy es el campeón unificado y ha sido un día de celebración para su enorme fanaticada, una fanaticada que se nota que sigue creciendo, lo cual es señal clara de que la idolatría por Canelo Álvarez subió a un nuevo escalón. Y todo eso evidentemente alimenta una controversia y una polémica que no termina alrededor de la carrera de Canelo Álvarez, sobre lo cual el gran beneficiado precisamente, por un lado, es Canelo Álvarez, porque toda esta polémica lo beneficia, no hay duda alguna. Él está, digamos, en la boca de todo el mundo, unos para hablar bien, otros para hablar mal, pero se está hablando de él. Y al mismo tiempo a quien nutre y a quien beneficia es el propio negocio alrededor de Canelo, que está creciendo a ritmo exponencial. No por un acaso, las televisoras se lo disputan y hay mucho dinero a ganar. Y ese es el tema. Digamos que en el fondo todo esto a quien más beneficia es precisamente al que parece que no está beneficiando y que es al que hoy por hoy es el gran ídolo boxístico de la gran parte de los fanáticos mexicanos. Pero este video fundamentalmente era para traerles algunos pincelazos, algunos apuntes. Me quedaban esos matices que tocarles con respecto a la pelea, y lo único que está fuera de lugar en cierta medida es esas suspicacias que levanta la forma en la cual pierde la pelea un Caleb Plant, que perfectamente, si la misma se va a la distancia, la hubiera ganado Canelo Álvarez y no habría ningún tipo de controversias, excepto aquello de que no cumplió con lo prometido de ganar por nocaut. Pero
que iba a ganar. Eso está claro y eso fue lo que se pronosticó y no había ningún tipo de controversia sobre el resultado. La única, digamos, el único elemento que parece fuera de lugar es la manera en la cual termina esa pelea, que como yo lo titulé en el posteo en Facebook del último de los videos de anoche, fue ganó Canelo con un knockout, hizo historia con un knockout de otra pelea, porque parece que llegó de otra pelea, porque nadie imaginaba que podía terminar de esa manera. Al menos los que miraron la pelea sin ese calor, sin esa pasión que le da la idolatría por Canelo Álvarez. Pero bueno, ese fue el primer punto, el primer apunte. El otro apunte tiene que ver con la transmisión. Hay algo que me llama poderosamente la atención, no sé si les ha pasado a ustedes, pero vi muchos posteos, inclusive que se hicieron largos hilos de análisis por parte de los fanáticos en las redes sociales sobre el descontento que existe con las transmisiones televisivas. Vi posteos donde muchos fanáticos se alegraron de tener la capacidad de bajarle el volumen y otros de poderlo escuchar en otro idioma. Y fundamentalmente de bajar el volumen, de escucharlo desde las transmisiones de YouTube, que son muchas, pero fundamentalmente de poder bajar el volumen, porque se acusa, yo honestamente no escuché a los narradores de ningún canal, llegué a ver sí los puntajes, tanto de Azteca como de ESPN Knockout e inclusive de Showtime, pero no escuché los narradores, pero son cuestionados seria y gravemente por la parcialidad que demostraron. Eso es lo que dicen las redes sociales. Yo creo que este es un punto de inflexión y que quienes tienen la tarea de narrar, evidentemente, que lo hacen de manera oficial en los canales de televisión, deberían considerar precisamente ese aspecto, porque es una crítica muy dura que he visto en estas últimas horas en las redes sociales. Otro de los apuntes que tenía, que se los mostré en la portada de este video, y es esa curiosa analogía que se da entre lo que lucía al final de la pelea Canelo Álvarez, me refiero a su corona de rey, una corona muy parecida a la que también estaba loco por lucir en su primer título, más allá que no era un título importante, comenzó a lucirla Ryan García, que son compañeros de equipo allí en el Team Canelo, y Ryan García también, porque además él se hace llamar King Ryan. Entonces como que esta vez dos integrantes del Team Canelo lucieron una corona, inclusive Canelo Álvarez ya la tenía grabada de antes, ¿no? O sea que como que ya presumía cómo iba a ser el final, porque llevó la corona que ahí están viendo ustedes en la pantalla, ya iba grabada con su nombre, o sea que había plena certeza absoluta de que iba a ganar esta pelea. Y tanta certeza absoluta había que inclusive, vean ahí también el tweet de Benson, en donde destaca algo que ha llamado mucho la atención, y es el hecho de que en sus guantes, ustedes saben que Canelo tiene su propia fábrica de guantes, y los guantes que él utiliza se los preparan específicamente para él. Son guantes exclusivos y personalizados, y esta vez con un detalle diferente. Ya tenían marcado, digamos, en un costado el título de indiscutible. Canelo Álvarez lo mandó ya a grabar de antemano, cosa que durante la pelea se supiera que él iba a ganar. Entonces, supongo yo que tenía mucha confianza y en definitiva él utilizó guantes personalizados anunciando que ya era, antes de la pelea, el campeón indiscutible del peso supermediano. Otro detalle que me llamó mucho la atención, esto está enganchado con lo primero, ¿verdad? O sea, se ha desatado una verdadera canelomanía luego de esta victoria y realmente hay una legión de fanáticos muy exaltados. Vi mucha intolerancia, aunque es normal. Les quiero decir que es normal, ¿no? Yo lo viví en carne propia porque fundamentalmente no se acepta otra opinión, otro comentario que no sea aquel que exalte las virtudes de Canelo Álvarez. Bajo ningún concepto se acepta que se ponga en tela de juicio la actitud del rival de Canelo Álvarez, porque en definitiva no se está cuestionando a Canelo Álvarez, sino que lo que se ha cuestionado y lo que despierta muchas suspicacias no es el trabajo de Canelo Álvarez, sino el trabajo de su rival y ese repentino y sorpresivo apagón que tuvo allí en el Asalto 11. Entonces, en ese sentido,
la exaltación de las virtudes de Canelo Álvarez ha llegado a extremos que yo creo que son un poco exagerados, ¿no? Y voy a utilizar de ejemplo a mi colega René Tobar, que durante muchos años fuimos colegas dentro de ESPN, más allá de que yo siempre trabajé en Estados Unidos y él ha estado a cargo allí, ha tenido tareas de dirección. No sé si todavía las tiene, pero él tenía hasta hace poco, digamos, cargos de dirección allí en ESPN México. Y él posteó un tuit que realmente tuvo una repercusión enorme, con muchos hilos debajo. Y como ven ahí ustedes, él ya como que afirma de que Canelo Álvarez va a ser el mejor de la historia del boxeo. Ya no el mejor de la historia de México, sino el mayor de la historia del boxeo. Y hay otros colegas o gente de prensa, comunicadores, que no son directamente vinculados al boxeo, pero que dieron sus primeras impresiones allí en Twitter y también opinaron de manera parecida, aunque yo me decanté por este de René porque ese es el más apasionado de todos los tweets, porque reclama que sea el mejor de la historia, o sea, mejor que Ali, mejor que Tyson, mejor que Pacquiao, mejor que Mayweather y mejor que el propio Julio César Chávez, que es como hablar, digamos, en palabras mayores, ¿no? O sea, lo colocan ya, están promoviendo la figura de Canelo Álvarez hacia las alturas máximas, ya no solo del boxeo de México, sino de fuera de México. Es decir, eso llama poderosamente la atención al punto de que en uno de esos cotilleos que se hacen, esas tertulias de redes sociales que ocurrieron, ¿no?, durante parte de la madrugada, durante la mañana de hoy, donde se cruzan los dardos hacia un lado y hacia el otro. En uno de mis posteos yo sugería la posibilidad preguntaba si todo esto no va a desembocar en crear aquí, digamos, en esta región del planeta, algo parecido a lo que sucede en el sur. ¿Qué sucedía en el sur cuando se creó aquella poco menos que alucinante iglesia maradoniana, que aún existe en Buenos Aires, digamos, que ha despertado todo tipo de comentarios, ¿no?, a favor y en contra, pero fundamentalmente de sorpresa, porque nadie concibe la existencia de una iglesia dedicada a una gran figura del deporte. Pero en este caso uno se imagina si de ahí lo que falta, porque si ya lo estamos poniendo a Canelo Álvarez, lo están empujando hacia ese tipo de alturas, lo que queda después es santificarlo nada más, ¿no? Yo inclusive le escribí a René que después de esto lo que viene es canonizarlo, pero todo eso dentro del marco de las bromas, ¿no? El último apunte, después de esto de la canelomanía, tiene que ver con lo más importante, que es lo que sigue ahora para Canelo Álvarez. Yo me animo a ya aventurar de que la figura que está en el primer lugar de la lista es Anthony Dirrell. Y ustedes me van a decir, esto es una locura. No, no lo es. Dirrell encaja exactamente para enfrentar a Canelo Álvarez en una pelea que se podría realizar de aquí a un par de meses y quizás en México como una suerte de celebración de los 4 títulos de Canelo. Porque Dirrell ya está en una edad casi de retirarse, no es un rival de primer nivel y cumple las características aquellas ideales para enfrentar a Canelo en modo Canelo. Perder evidentemente, darle un rato de buena pelea y conseguir entonces una buena transmisión, porque Canelo se llama el dinero, llama el oro, entonces va a tener una buena transmisión ante un rival que no lo va a complicar. Creo que es el principal candidato, porque en primer lugar Dirrell estuvo Dirrell no era el coestelar y lo pusieron de coestelar. Él peleó en la pelea donde ganó por nocaut, allí en la principal pelea coestelar. Y además él había dicho en declaraciones que él quería enfrentar al ganador de esta pelea. Por otra parte, él pertenece a PBC. Es posible que PBC lo tenga allí en el primer lugar para ver si Canelo lo quiere elegir para una pelea fácil. Y después, obviamente, la otra opción está en Dimitri Bivol. A Dimitri Bivol lo tienen como en algodones, lo tienen en formol, congelado. No le dan ninguna pelea. Él es el campeón de las 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Desde que apareció aquello de que podía pelear con Canelo, él canceló la gestión para enfrentar al zurdo Ramírez y se quedó en silencio absoluto esperando por su cheque del retiro, como quien dice, porque realmente una pelea con Canelo significa arriba de 8 millones de dólares, una cifra a la que jamás podría imaginar en llegar Bivol, y evidentemente sería un nuevo ruso en 175 peleando contra Canelo. Él pertenece a Matchroom y es el rival que le tienen destinado a Canelo para una pelea con DAZN. No sabemos si se va a dar.
pero esa es la posibilidad cierta de que esa sea la pelea. Y después, extrañamente, cuando termina la pelea, allí en las declaraciones, Canelo habló de que no tendría problema en enfrentar a Gennady Golovkin si él se anima a subir a 168 libras. Hablamos de un Gennady Golovkin que pelea ahora en fin de año contra Ryota Murata, y después de esa pelea, pocos meses después de esa pelea, va a estar ya en los 40 años prácticamente. Entonces, esto lo que significa es que podría darse aquello que muchos vaticinaron, que la trilogía iba a darse con los 40 años de Golovkin, y ustedes no duden que se pueda dar, porque sería el mejor cheque de despedida para un Golovkin que después de esa pelea ya se iría, está en 40 años, y ya es un empresario, está consagrado a la familia, a sus empresas, ha ganado mucho dinero, pero no creo que rechace un cheque de ese tamaño, porque él no va a ser de 10 millones, él va a ganar una cifra parecida a la de Canelo Álvarez en una pelea que sería de DAZN. La gran duda en todo esto que me queda a mí, y supongo yo que les queda a ustedes, es con quién va a ir primero, si va con DAZN o con PBC. PBC ya anunció, Eddie Hearn, de que ellos van a tener que empezar a cobrar un pague por ver adicional a lo que nos cobran. Yo soy suscriptor de ellos, pago algo así como $100 al año, que significan entre 8 y 9 dólares por mes. Ellos nos dicen que a eso que pagamos van a tener que cobrarnos en ciertas peleas, como por ejemplo, la revancha de Joshua contra Usyk, nos van a cobrar de más. Entonces, como han preparado el terreno para cuando vaya Canelo cobrar un precio adicional para poderle pagar más a Canelo. O sea que están en franca competencia con PBC. Hay que ver PBC qué es lo que le ofrece a Canelo. Y sobre todo hay que esperar si este pague por ver les dejó ganancias. Porque había 50 millones para repartir más otros gastos. Y yo tengo mis dudas de que le haya ido muy bien, porque había el UFC 268, se dice que fue un gran éxito, se vendió más barato, no sabemos. Entonces, en definitiva, esa es la gran duda que queda para el futuro de Canelo Álvarez, que yo me jugaría a que van a negociar primero si hace esa pelea con Anthony Dirrell, o de lo contrario, pelea contra Bivol. Esto sería ya para el año próximo, en caso se prolongue esa posibilidad de la trilogía con Gennady Golovkin.